Hola, soy el profesor Raúl Vega Muñoz de clases de matemáticas.org. Vamos a revisar el tema de la recta. Primero, no todas las rectas son iguales. Existen en realidad cuatro diferentes tipos de rectas. Hay rectas horizontales, rectas verticales y rectas oblicuas. En términos generales, podemos decir que las rectas horizontales son muy sencillas porque solamente tienen una sola variable. La variable es la única y. Y sería la única variable de sus ecuaciones. Por ejemplo, y igual a 5. Lo que nos está diciendo esta ecuación y igual a 5 es que únicamente lo que tenemos que pensar es en dónde corta el eje y la corta en el valor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí en el valor 5 es donde corta el eje y por lo tanto su ecuación sería y igual a 5. Si la ecuación de la recta fuera y igual a 4, entonces quiere decir que corta el eje y en el valor 4. Si fuera y igual a 3, en el 3, y igual a 2, y igual a 1 y y igual a 0. Nos damos cuenta que y igual a 0 no es más que el mismo eje X. El eje X por sí mismo es una línea recta y su ecuación sería y igual a 0. Y igual a 0 nos estamos refiriendo al mismo eje X, que no es más que una línea recta. Lo mismo pasa con las líneas rectas verticales, que solamente tienen una sola variable. En el caso de las líneas rectas verticales, la única variable que las representa es la x. Por ejemplo, x igual a 3, x igual a 7, x igual a menos 6, x igual a 3, x igual a menos 3. Ahora, aprovechando que están aquí estos dos ejemplos, x igual a 3 y x igual a menos 3, vamos a ver qué pasa cuando la ecuación la acomodamos de otra forma. Por ejemplo, observa esta ecuación. Dice x igual a 3. ¿Qué pasa si yo paso el 3 hacia la izquierda? X menos 3, porque pasa restando, igual a 0. Aunque las ecuaciones se ven distintas, pero en realidad estas dos ecuaciones representan a la misma línea recta. X menos 3 igual a 0 es lo mismo que x igual a 3. De la misma forma, la otra ecuación, la que está de este lado, podríamos representarla como x más 3 igual a 0, porque el 3 pasa sumando, ¿no? Sería x más 3 igual a 0. Sería la misma recta vertical. Entonces, ahora vamos a pensar al revés. Geometría analítica tiene digamos que hay dos formas de pensar en geometría analítica. Uno, es que a partir de la gráfica tienes que imaginarte cuál es la ecuación. ¿Sí? O sea, a partir de una gráfica tienes que determinar su ecuación. Y la otra opción sería que a partir de la ecuación te imagines la gráfica. Esas son las dos formas de pensar o los dos razonamientos fundamentales de la geometría analítica. Y la línea recta es el mejor ejemplo de ello. O sea, imagínate cómo sería la recta que tiene como ecuación y igual a 6, y igual a 6. Como está explícito, es decir, está en forma explícita, está despejada la y, aquí nos está diciendo claramente por dónde pasa, ¿no? Sería una recta que pasa por el valor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 del eje y. Está clarísimo, ¿no? O sea, ahí nos está diciendo la ecuación, casi a gritos nos dice, mira, es una recta que pasa por el 6 del eje y. Así de sencillo. Lo está diciendo con toda la claridad del mundo, pero hay veces que no es explícita, sino implícita. Implícita es cuando no está despejada. Y más 6 es igual a 0. ¿Cómo sería esa ecuación? Perdón, más bien, ¿cómo sería esa gráfica? Y más 6 igual a 0. Se parecen mucho las ecuaciones, pero no. Porque esta ecuación de abajo en realidad es y igual a menos 6. Porque si el 6 lo pasas hacia el otro lado, tiene que pasar restando. Entonces quiere decir que es una recta que pasa por el menos 6. 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 del eje y. ¿De acuerdo? Por ahí pasa esta recta y es una recta horizontal. Esa recta roja sería la recta y más 6 igual a 0, que en realidad es y igual a menos 6. ¿Te das cuenta? Fácilmente te puedes confundir si no supieras esto.
Es decir, tú ves estas dos ecuaciones y casi podrías jurar que es la misma, pero no lo es. Son dos ecuaciones distintas. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo te digo, ¿cómo es la gráfica de la ecuación x menos 2 igual a 0? Primero tienes que pensar en dos cosas. Primero, ¿es horizontal o es vertical? Resulta que las rectas verticales solo tienen una variable, que es la variable x, mientras que las horizontales solo tienen una variable, que sería la variable y. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cómo es la gráfica de la ecuación x menos 2 igual a 0? ¿Es horizontal o es vertical? La respuesta sería, esta recta es vertical. ¿Y por dónde pasa? Pues pasaría por el número x igual a 2 del eje x. Tienes que despejar la x para saber por dónde pasa, porque si no te puedes confundir. Puedes pensar que pasa por el menos 2, cuando en realidad pasa por el más 2. 1 y 2. Cuando la recta está en forma explícita, despejada, ahí sí puedes darte cuenta exactamente cuál es la gráfica. X igual a 2. Es lo mismo que x menos 2 igual a 0. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Muy bien, excelente. Entonces continuamos. Vamos a ver más ejemplos. Ok, entonces, por ejemplo, si tuvieras que relacionar, porque hay veces que tienes que relacionar en algunas preguntas de los exámenes, te dicen, relaciona las columnas de las ecuaciones con la recta, con la gráfica. Entonces, por ejemplo, si tuvieras que relacionar esta gráfica con su ecuación, aquí -1, -2, -3, -4, pero te fijas en las opciones y no viene así explícitamente x igual a -4. Imagínate que viniera así, x igual a 4. O sea, que las opciones fueran x igual a 4. La segunda opción fuera y igual a 4. X menos 4 igual a 0. O x más 4 igual a 0. Si solamente tuvieras esas opciones, entonces sería muy difícil porque muchos estudiantes aquí se confundirían. No sabrían cuál es la respuesta. Pero si tú sabes que la que está hasta abajo es la correcta, o sea, es decir, que despejas x igual a -4. Entonces tienes una ventaja. Muy bien, excelente. Entonces esta recta es x igual a -4 o x más 4 igual a 0. Es la misma. Pero debe de quedar muy claro esto de que puede estar en forma explícita o en forma implícita. La de arriba, cuando está despejada la x, es explícita. No estoy poniendo los acentos por cuestión de que el teclado no está distribuido en español, está en inglés. Por eso es que no encuentro el acento. Entonces, explícita y implícita. Generalmente siempre me gusta escribir con acentos, con ortografía correcta, pero no se puede en esta ocasión. Entonces, esta es implícita porque no está despejada la x. Y explícita es cuando sí está despejada la x, porque te indica claramente dónde pasa esa ecuación, esa recta, esa gráfica. Muy bien, excelente. Otra cosa que también tenemos que pensar es esto. Siempre correlacionar que si una recta es horizontal, entonces también es paralela al eje x. Siempre. Una recta que es horizontal es paralela al eje x, pero su variable es la y. En cambio, una recta que es vertical es paralela al eje y, pero su variable es la x. ¿Ok? Entonces, fíjate bien en eso. Luego, otra cosa muy importante, la más importante yo creo, es que todo es importante. Realmente todo lo que estamos explicando ahorita es fundamental. Es la esencia de la geometría analítica, es lo más importante que existe. El tema más importante de todos es la recta. Porque no solamente aplica a geometría analítica, sino que aplica también a cálculo diferencial integral, a física y a otras ramas de la ciencia. Entonces, es uno de los temas más importantes.
Yo diría el más importante de geometría analítica. Muy bien, entonces, ¿qué pasa también con el ángulo? Ok, el ángulo de una recta que es completamente horizontal es un ángulo de 0 grados. 0 grados. Porque los ángulos siempre se miden con respecto al eje X positivo. Si una recta es completamente horizontal, pues entonces su ángulo sería de 0. Aquí ya sería de 10, 20, 30, 40. Se va abriendo el ángulo con respecto al eje X, ¿no? 50, 60, 70, 80 y 90. Este es un ángulo de 90 grados con respecto al eje X. Este ángulo mide 90 grados. Quiere decir que es una recta completamente vertical. Las rectas verticales tienen un ángulo de 90 grados. El ángulo se simboliza como alfa. Esta letra es la letra griega alfa. Aquí podemos verla. Mira, ángulo alfa es igual a 0 grados para las horizontales. Y ángulo alfa es igual a 90 grados para las verticales. Y por aquí se menciona otro concepto que es fundamental para la geometría analítica, que es la pendiente. Pendiente significa tangente del ángulo alfa. O sea, es la tangente. Por ejemplo, si tú en tu calculadora pones tangente de 0, te va a dar 0. Por eso es que dice que la pendiente de un ángulo de 0 vale 0. La tangente. Igual, la pendiente de 90. Tangente de 90 o pendiente de 90. Si tú en tu calculadora le pones tangente de 90, te va a decir que es error matemático. Te va a decir error matemático. O lo puedes interpretar como conjunto vacío. ¿Eso qué significa? Significa que la calculadora no sabe interpretar la pendiente, porque en realidad la respuesta correcta sería infinita. Un ángulo de 90 grados tiene una pendiente o tangente infinita. No es lo mismo infinito que conjunto vacío. Conjunto vacío es una respuesta que la calculadora nos da porque la calculadora no tiene esa inteligencia. Se necesita una inteligencia superior, humana, una inteligencia humana para poder deducir que la pendiente de 90 es infinita. O una supercomputadora. Por ejemplo, si le preguntamos a una supercomputadora, vamos a preguntarle a Wolfram Alpha, es una inteligencia computacional, aquí lo dice, no lo inventé yo, Computational Intelligence. Vamos a poner lo que dice aquí, tangente de 90. Aquí sí me va a decir que es infinito, porque comprende algo que es mucho más difícil de entender para una simple calculadora. Aquí dice resultado infinito. Bien. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de 90? La respuesta sería infinita. Pero hay algunos profesores que todavía creen que la respuesta es conjunto vacío. Eso habría que corregirlo nada más. Muy bien. Entonces, las rectas horizontales y las verticales tienen características especiales. Cuando veamos el tema de funciones, el tema de las funciones, vamos a revisar que no son iguales las horizontales y las verticales, aunque tienen cierto parecido. Pero aquí hay algo muy importante que vamos a apuntar, que no lo había apuntado aquí, en este compendio. Este es un compendio de geometría analítica. No lo habíamos apuntado aquí, pero vamos a apuntarlo. Sería, las horizontales no son funciones, pero sí son relaciones. Pero sí son relaciones. Ahorita no vamos a entender eso, no vamos a explicar qué significa eso, pero debemos de saber y de memoria. ¿Sí? Las horizontales no son funciones, pero sí son relaciones. Lo vamos a ver después con mucho detalle cuando lleguemos a funciones. En cambio, las verticales sí son funciones y sí son relaciones. Sí son funciones. Oh, estoy al revés, perdón. Estoy al revés, es que me confundí con el nombre, pero no es al revés, perdón. Vamos a repetir lo que dije. Las horizontales sí son funciones y sí también son relaciones. Vamos a ponerlo así. Y también es al revés. Y también son relaciones. Ok, no lo vamos a explicar ahorita con detalle, pero cuando lleguemos al tema de funciones, ahí sí lo vamos a explicar muy bien. Las horizontales solamente ahorita hay que aprendernos que las horizontales sí son funciones
y también son relaciones. Mientras que las verticales no son funciones, pero sí son relaciones. Ahora sí, está al revés. Muy bien. ¿Dudas? No, profe. Muy bien, excelente. Existe otro tipo de rectas que son las oblicuas. Y aunque pensamos que son iguales las oblicuas, en realidad no lo son. Hay dos tipos de rectas oblicuas. Las rectas oblicuas crecientes y las rectas oblicuas decrecientes. O sea, prácticamente hay cuatro tipos de rectas. Mira, esta es una oblicua creciente. ¿Por qué? ¿Por qué creciente? Porque nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿no? Así que nosotros decimos, por ejemplo, buenas tardes. Y leemos de izquierda a derecha. Ese es el sentido de la lectura. Por lo menos en el mundo de habla hispana, leemos de izquierda a derecha. Los árabes y los judíos me parece que leen al revés. No estoy seguro de los judíos, pero los árabes sí. Leen de derecha a izquierda. Entonces, aquí los que hablamos en español leemos de izquierda a derecha. En el sentido de la lectura, ¿qué le está pasando a esta línea? ¿Está subiendo o está bajando? Pues si leemos en sentido de la lectura, entonces decimos que está subiendo, ¿no? Porque podría haber alguien que argumente y diga, no, pero si lo ves de derecha a izquierda, está bajando. Sí, pero es que nosotros no leemos de derecha a izquierda, leemos de izquierda a derecha. Y en el sentido de la lectura, esta es una recta creciente, una recta que va subiendo. Bien. Entonces, ¿qué entendemos por una recta oblicua decreciente? Sería una recta que si la vemos de izquierda a derecha, es una recta que va bajando. Esto es una recta oblicua decreciente. ¿De acuerdo? Una recta oblicua decreciente. Esta es una recta decreciente, decreciente, decreciente. Todas estas son líneas rectas oblicuas decrecientes. Siempre que te refieres a una recta, a una línea recta, tienes que decir el nombre completo, de preferencia para que se entienda mejor. Si tú solo dices una línea, estás cometiendo un error, ¿no? Porque una línea curva también es una línea. Una circunferencia es una línea. Pero tienes que decir claramente a qué te refieres, ¿no? Una línea recta. Incluso con que diga solamente una recta, ya se entiende que es una línea recta. Muy bien. Entonces tenemos cuatro tipos de rectas: horizontales, verticales, oblicuas crecientes y oblicuas decrecientes. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las crecientes y las decrecientes entre las oblicuas? La diferencia fundamental es el ángulo alfa. Cuando son crecientes, tienen un ángulo que es menor de 90. Oblicuas crecientes siempre tienen un ángulo que es menor de 90. Vamos a dibujar una. Esta recta es oblicua creciente. Y su ángulo lo vas a medir así. Este es el ángulo alfa. Y este ángulo alfa se ve claramente que mide menos de 90 grados. Debe de ser como de unos 80 grados. Nada más al tanteo, unos 70 grados. Bien, eso es un ángulo menor de 90, un ángulo agudo. Y por lo tanto es una recta oblicua creciente. Se ve claramente que va subiendo. Si vemos de izquierda a derecha, va subiendo. Una recta oblicua decreciente siempre es una recta que va bajando. Y por lo tanto su ángulo agudo, perdón, su ángulo alfa siempre va a ser un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor de 90 grados. Podría ser más o menos 120 grados, por ejemplo. Esta recta más o menos tiene un ángulo de 120 grados. Eso es una recta oblicua decreciente. El ángulo alfa de inclinación menor de 90 quiere decir que es creciente, mientras que un ángulo alfa de inclinación mayor de 90, o sea, obtuso, quiere decir que es oblicua creciente. Perdón, decreciente, oblicua decreciente. ¿Y qué pasa con las tangentes? Fíjate muy bien. Debes de hacer ese experimento en tu calculadora. En tu calculadora siempre intenta hacer tangente de cualquier número que sea menor de 90, que vaya a ser los 90, por ejemplo. Tangente de 30, tangente de 40, tangente de 50, cualquier número que se te ocurra que sea menor de 90 y mayor de 0 a 90, del cuadrante 1, entonces siempre te va a dar un valor positivo, ¿de acuerdo? Las pendientes siempre son positivas. Pendientes de ángulos menores de 90 grados
siempre son positivas. O sea que las rectas oblicuas crecientes siempre tienen pendientes o tangentes positivas. Acuérdate que tangente y pendiente son sinónimos. Tangente es lo mismo que pendiente. Se refiere a la pendiente o tangente del ángulo de inclinación. ¿Por qué se habla de pendiente? Porque en el lenguaje coloquial generalmente decimos que un plano inclinado tiene una pendiente pronunciada cuando está demasiado inclinado, ¿no? Decimos que tiene una pendiente muy pronunciada, ¿no? Por ejemplo, este de abajo tendría una pendiente más pequeña que la pendiente del otro que es más grande. Hasta cierto punto se relaciona. Entre más grande es el ángulo, su valor de pendiente también es más grande. Ok, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que este ángulo de abajo tiene un valor de alfa igual a 40 grados. Vamos a suponer que este ángulo es de 40 grados. En la calculadora voy a buscar cuánto vale la pendiente, o sea, la tangente de 40. Si yo pongo en mi calculadora tangente de 40, me sale que es 0,83. No importa el valor, solo importa que es positivo y que la comparemos con la pendiente de un ángulo más grande. Fíjate bien, suponiendo que el ángulo más grande de la recta de arriba tiene un valor alfa igual a 70 grados. Vamos a ver cuánto sale la pendiente. M es igual a la tangente de 70. Y me da como resultado 2,74. Es más grande la pendiente del ángulo que es más grande. Entre más cerca de 90, más grande es la pendiente. Y entre más se acerca al 90, entre más cerca está, más se acerca la pendiente a un valor infinito. O sea, entre más grande es el ángulo, incluso si haces pruebas, por ejemplo, pruebas tangente de 89, tangente de 89,9 con una cifra decimal, 89,99 con dos cifras decimales, te vas a dar cuenta que entre más nueves te pongas, más grande es la pendiente, ya te dan números gigantescos. Vamos a ver un experimento muy sencillo. Vamos a poner aquí tangente. Bueno, vamos a poner suponiendo que el ángulo alfa tendría un valor de 89,999999, o sea, con 6 nueves. A ver cuánto nos da de pendiente. M es igual a... Profe, Sí, en mi calculadora nada más puedo poner 15 nueves porque ya me marca como sí, error. sí, correcto. Porque ya no lo puede comprender, se acaba su memoria. Tangente de 89,123,123,9. Nos da 57,200. A mí me da 57,200 con 6 nueves. 57,200. O sea, ya es una pendiente demasiado grande, gigantesca. Y entre más nueves le pongas aquí, más grande va a ser el número, hasta que llegue al infinito. O sea, ya en el 90 sería exactamente infinito. Por eso nosotros podemos deducir que el límite sería el infinito y no el conjunto vacío, como dice aquí. Muy bien. Entonces, ¿por qué ponemos aquí conjunto vacío? Pues porque hay algunos profesores que piensan que es conjunto vacío y algunos libros todavía lo usan así, pero está mal. La respuesta sería infinita o menos infinita si fuera de 270 grados. Pero habíamos mencionado que en geometría analítica no nos interesan los ángulos que están por encima del 180. Las rectas solamente se manejan con ángulos que van desde 0 hasta 180. Eso es lo que nos interesa, los cuadrantes 1 y 2. Muy bien. Por eso no vamos a ver ángulos de 270 ni ángulos mayores de 180. Ok, aquí vienen tres notas muy, muy importantes en el compendio que dice, notas. Si llevas cálculo diferencial e integral, debes de saber que las rectas horizontales sí se consideran funciones, y en cálculo se conocen como funciones constantes. Es decir, que son funciones de grado cero. Por ejemplo, y igual a 3, que se puede interpretar, esta flechita siempre dice que se puede interpretar también como f de x igual a 3. O sea, función de x igual a 3, es una función. La recta y igual a 3 se puede reinterpretar en cálculo como f de x igual a 3. Y si las rectas oblicuas crecientes también se consideran funciones. Ojo, las rectas oblicuas crecientes y decrecientes, crecientes de todas las rectas oblicuas se consideran funciones. En cálculo se llaman funciones lineales, ¿de acuerdo? Son las funciones lineales, es decir, que son funciones de grado 1. Fíjate la diferencia entre las rectas
horizontales, que son funciones de grado cero, y las rectas oblicuas, que son de grado 1. No es lo mismo, aunque pensamos que una recta horizontal y una oblicua son lo mismo, eso es lo que nos dice el sentido común, ¿no? Nos dice, esto es lo mismo que esto, pero no es así, son totalmente distintas. Son dos gráficas completamente distintas con diferentes características, con comportamientos matemáticos muy distintos. Muy bien, entonces las rectas oblicuas, tanto crecientes como decrecientes, sí son funciones, y son funciones de grado 1, mientras que las horizontales son funciones constantes de grado 0. Estas se llaman funciones lineales, las oblicuas son lineales, o sea, grado 1. La palabra lineal quiere decir de grado 1. No nos quedemos con la idea de que todas las líneas son lineales, ¿no? O sea, esa idea tenemos de que, como dice lineal, pues entonces cualquier recta es lineal. No es así. Todas las oblicuas. Las oblicuas son de grado 1 y cuando es de grado 1 se le dice lineales. En cambio, las horizontales, las rectas horizontales son funciones constantes y son de grado 0. Muy bien. Las rectas verticales no se consideran funciones. Ya lo habíamos mencionado hace un momento, que hasta me confundí yo. Bueno, pero nada más porque estaba mal acomodado. Las rectas verticales no se consideran funciones, no son funciones. En cálculo, si estuviéramos en cálculo, no nos interesan las rectas verticales, solo las horizontales y las oblicuas. Pero en geometría analítica sí nos interesan todas. ¿Por qué no nos interesan en cálculo? Porque en cálculo se enfoca en las funciones. O sea que a cálculo solo le interesan las ecuaciones que sí cumplen la característica de ser funciones. Bien, ejemplos de ecuaciones de la recta. Recta horizontal. Y igual a 4, que se puede escribir también como y menos 4 igual a 0, lo que habíamos mencionado al principio de esta clase. Es decir, dijimos que se puede despejar la y, que queda de forma explícita, o se puede igualar a 0 y entonces queda de forma implícita. Implícita y explícita. Explícita es despejada, implícita no despejada. Cuando es implícita, no sabes por dónde pasa, tienes que despejar. Te puedes confundir. En cambio, cuando es explícita, es muy fácil de dibujar. Te está diciendo claramente por dónde pasa. Por el valor 4 del eje Y. Vamos a dibujar. Entonces pasaría por es horizontal y además pasa por el 4 del eje Y. 1, 2, 3 y 4. Más o menos así. Una recta vertical sería, por ejemplo, aquí está más x igual a 2. Una recta vertical sería x igual a 2, que se puede interpretar también como x menos 2 igual a 0. Ahí está. En cambio, las rectas oblicuas tienen dos variables, no solo x y y, o solo y, sino que tienen las dos. X más 3y menos 7 igual a 0 es una recta oblicua. Y igual a 3x menos 1. Si te das cuenta, se encuentran de forma también implícita o explícita. Cuando está en forma implícita igualando a 0, se dice que es una recta en su forma general. Esta es una ecuación de la recta en su forma general. Voy a poner esa nota aquí. Nota. La primera es una ecuación implícita, o sea que no está despejada. Implícita, es decir, que no está despejada. Y se dice que está en su forma general. Se dice que la ecuación está en su forma general. Se llama ecuación general de la recta. Mientras que la segunda está despejada la Y. La Y es la que nos interesa despejar. Es decir, que está en forma explícita. Y se dice que está en su forma pendiente ordenada del origen. Se dice que está en su forma pendiente ordenada del origen.
Eso es una ecuación de su forma pendiente ordenada al origen. Después la vamos a ver con detalle. O sea, esta de aquí, y igual a 3x menos 1, es una ecuación en forma pendiente ordenada al origen. Y en cálculo se le llama también función lineal. Porque esta ecuación, esta segunda ecuación, se puede reescribir de esta forma. Esta segunda ecuación, al ser una función lineal, se puede reescribir de esta forma. Es decir, esta ecuación que está aquí, en lugar de la y, puedo poner f de x. O sea, y es lo mismo que f de x. Aquí puedo poner una flecha doble. Y esa flecha doble dice, esta ecuación se puede escribir también de esta otra forma. F de x es igual a 3x menos 1. Ahí está. Muy bien, excelente. ¿Dudas? No, ninguna. Muy bien. Ok, dice aquí, la pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación de la recta, o sea, el ángulo alfa. Entonces vamos a explicar un poquito más acerca del ángulo alfa. Siempre que hay una línea recta, no te tienes que fijar en el eje Y. O sea, el eje Y, no le hagas caso al eje Y. Lo único que nos interesa es el eje X. Por ejemplo, aquí hay una línea recta. No, aquí está. Sí. Un segundo. Sí, ahora sí. Esta es una línea recta y corta el eje X en un punto determinado. Eso sí nos interesa, no nos interesa el eje Y. Nos interesa más el eje X. Esta recta corta el eje X en un punto que se llama punto de intersección con el eje X. Ese punto rojo se llama punto de intersección con el eje X. Y ese punto es importante porque ahí se forman 4 ángulos observados. Este sería 1, 2, 3 y 4. El ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma y el ángulo delta. No nos interesa ninguno más que el alfa. Entonces, por eso es que este sería el ángulo alfa. Lo ubicas porque donde está el punto de intersección, arriba y a la derecha. Ese es el ángulo alfa. El ángulo que se encuentra arriba y a la derecha del punto de intersección con el eje X. Esto es el ángulo alfa. Así puedes identificar el ángulo alfa de la recta, sin importar por dónde pase. Siempre es el ángulo que se forma con el eje X. La pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación de la recta, o sea, el ángulo alfa. Hay varias formas de obtener la pendiente. La pendiente se puede obtener de diferentes formas. Una de las formas es cuando conoces dos puntos de la recta. Si tú conoces dos puntos de la recta, por ejemplo, el punto P1 y el punto P2, P1 de coordenadas X1, Y1 y P2 de coordenadas X2, Y2, entonces con estas coordenadas X1, Y1 y X2, Y2, aplicarías esta fórmula. Pendiente M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, que es la forma más conocida. Pero fíjate cuándo se aplica. Solo se puede aplicar cuando se conocen dos puntos, nada más. Si solo conoces un punto, no te sirve esta fórmula. Casi todos los estudiantes, 9 de cada 10 estudiantes, piensan que es la única forma de obtener la pendiente. Y es incorrecto. 9 de cada 10. Nosotros llevamos una estadística de nuestros estudiantes y los errores que cometen. La mayor parte de los estudiantes comete este error, pensando que es la única manera de obtener la pendiente. Y siempre la quieren utilizar esta fórmula. Lo que no saben es que esta fórmula solo se utiliza cuando se conocen dos puntos. Si no conoces dos puntos, esta fórmula no te sirve para nada. Si solo conoces uno, no te sirve. A menos que lo que te estén pidiendo es que despejes las coordenadas del otro punto cuando sí conoces la pendiente. Es un ejemplo. Muy bien. Caso 2. Cuando se conoce el ángulo. ¿Ok? Dice determinarla. Ejemplo.
Dice, ejemplo, determinar la pendiente de la recta cuyo ángulo de inclinación vale 45 grados y pasa por el punto 3,2. Como puedes ver aquí solo conozco un punto. No me sirve esta fórmula, porque solo conozco un punto. Pero sí conozco el ángulo. Entonces, ni siquiera voy a ocupar el punto. Lo único que necesito es la tangente del ángulo alfa. O sea, si el ángulo vale 45, la pendiente sería la tangente de 45. Es decir, que la pendiente vale 1. Porque es la pendiente de 45, es la tangente de 45 y vale 1. ¿Hay dudas? No, hasta ahorita no. Muy bien. El caso 3 dice, cuando disponemos de la ecuación general, fíjate, ahora no conocemos ni siquiera un punto de la recta, solo conocemos la ecuación general. No conocemos ni un punto ni tampoco el ángulo. Nos dan la ecuación general de la recta 2x menos 3y menos 7 igual a 0. Y a partir de la ecuación general podemos obtener la pendiente. Con esta fórmula que solo conocen uno, fíjate la estadística, uno de cada 20. Uno de cada 20 estudiantes. O sea, de 20 estudiantes que tenemos, solo uno sabe que existe esta fórmula. Y eso porque lo aprendió aquí con nosotros. A es igual a 2 y B es igual a menos 3. ¿Cómo reconocemos A? A es el número que está junto a la X. Y B es el número que está junto a la Y con todo y su signo. La expresión M igual a menos A sobre B quiere decir que al valor A le tienes que cambiar de signo. Fíjate, A vale 2. Si A vale 2 positivo, aquí lo dice, mira, 2. Entonces la fórmula dice menos A, por eso yo escribí menos 2. Y B vale menos 3. A ese no se le cambia de signo, porque el signo de menos A es el de arriba. Solo a la A le cambias de signo, a la B no. Menos 2 entre menos 3 sería menos entre menos es más y queda 2 tercios. La pendiente de esta recta vale 2 tercios. No hubo necesidad de hacer nada más. Esa sería otra forma, esa sería una forma. Y la otra, vamos a poner aquí, la otra forma sería el caso 4. Caso 4. Caso En la 4. de cuando disponemos de ecuación general, si la A hubiera tenido menos, se hubiera puesto más en la pendiente, ¿cierto? Sí, cuando conocemos la ecuación explícita, está despejada, para allí. Acuérdate que esa ecuación se llama pendiente ordenada al origen. Recuerda que esa ecuación se conoce como pendiente ordenada al origen. Por ejemplo, si nos dan la ecuación de la recta, nos dicen que y es igual a 7x más 5. 7x más 5. Se dice que esta ecuación está en la forma y igual a mx más b. Mx más b, donde la b es la ordenada al origen y la m es la pendiente. Significa que la m está a simple vista, es decir, la pendiente está a simple vista y vale 7. En este caso, la pendiente está a simple vista y vale 7, puesto que es el coeficiente de la x. Está muy fácil. Bien, este ejemplo que está aquí es con respecto al caso 3. Lo voy a copiar aquí. El caso 3. Es el mismo ejemplo. Entonces lo vamos a quitar.
Esto lo vamos a poner como ejemplo del caso 4. Para determinar la pendiente de la recta cuya ecuación es... Ahí está. Ejemplo 1, determinar la pendiente de la recta cuya ecuación es... Dice, en este caso la pendiente está a simple vista y vale 7, puesto que es el coeficiente de la x. Y listo. Muy bien. Ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada al origen, que es justamente lo que acabamos de ver ahorita. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Y igual a mx más b. Y igual a menos 4x menos 6. M vale menos 4 quintos y b vale menos 6. Observa esto. O sea, la pendiente puede ser un número entero, pero también puede ser una fracción, como en este caso. O sea, la pendiente m es la tangente del ángulo de inclinación. La ordenada de origen es el valor de la recta interseca, o sea, donde corta el eje y. O sea que, entonces, por ejemplo, si esta recta la dibujáramos, entonces podríamos ver dónde corta el eje y. Pero ni siquiera necesitamos la gráfica para saber que corta el eje y en el valor menos 6. Pero esta es la ordenada al origen. No quiere decir que sea el punto completo. Un punto está formado por dos coordenadas. Y vamos a poner así, nota. Pero toma en cuenta que un punto está formado por dos coordenadas, no solo una. La ordenada al origen a la B, la ordenada al origen, o sea, la B, solo es la ordenada del punto. Cuya abscisa tiene un valor de cero. Tiene siempre un valor de cero. Entonces, ¿cuál sería el punto de intersección con el eje Y? Entonces, vamos a poner una pregunta. ¿Cuál sería exactamente el punto de intersección con el eje Y? La respuesta es 0,-6. O sea, 0,b. O sea, 0,-6. En este ejemplo sería 0,-6. ¿Dudas? No. Muy bien. Entonces, esta ecuación te permite ver el corte en el eje Y. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer la gráfica de esto. La vamos a hacer aquí, porque no necesitamos GeoGebra en este momento, porque está muy fácil. Mira, es una recta que tiene una pendiente negativa. Fíjate bien, nada más observa la pendiente. Es negativa. Ya desde aquí te das cuenta que es una recta decreciente. Solo con ver la pendiente, tú te das cuenta que es una recta decreciente. No necesitarías nada más que saber que es decreciente. O sea que va hacia abajo. Tiene una forma así, como esta recta roja. Va hacia abajo. Pero aparte de todo, ya tienes la ordenada al origen. O sea, corta al eje Y en su valor menos 6. Aquí lo dice, ¿no? La B vale menos 6. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ahí es donde cortaría el eje Y.
Voy a poner un poco más pequeño. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Aquí. Entonces, la recta pasaría más o menos así. Más o menos así sería la forma de esta recta. Oblicua decreciente que corta el eje Y en el menos 6. Concretamente en el punto 0, menos 6. O sea, tienes que especificar las dos coordenadas de este punto. Este punto de aquí tiene coordenadas 0, menos 6. Siempre tienes que especificar las dos coordenadas. No solo el menos 6. Porque un punto tiene dos coordenadas. La X y la Y. La abscisa y la ordenada. O sea, X y Y, abscisa y ordenada. 0, menos 6. La abscisa siempre sería 0. Para este punto de intersección con el eje Y, la abscisa siempre sería 0. Y la ordenada es la ordenada del origen, que te lo está diciendo la ecuación. La ecuación te está diciendo cuál es la ordenada del origen. Aquí está, menos 6. Esta es una pregunta típica de los exámenes. O sea, que te piden que compares varias ecuaciones de la recta y que determines cuál es la ecuación que se relaciona con la gráfica. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí, pregunta típica de los exámenes. Por ejemplo, en los exámenes de la UNAM les ponen este tipo de preguntas. Los exámenes de ingreso a la UNAM, de admisión. Voy a poner una tabla en la que voy a poner 4 ecuaciones y también voy a poner 4 gráficas. Y tú me vas a decir con cuál crees que sea la que se relaciona con la ecuación. Por ejemplo, aquí vamos a poner las ecuaciones, las vamos a enumerar con números. ¿Ok? Entonces vamos a poner 4 ecuaciones. Ok, las vamos a inventar. La primera ecuación va a ser y es igual a 3x menos 4. ¿Ok? Y igual a 3x menos 4. A propósito, vamos a hacer que se parezcan muchísimo las ecuaciones. Que solo tengan pequeños cambios. Esa sería la ecuación 1. La ecuación 2 tiene como... Bueno, la ecuación 2 es y es igual a menos 3x menos 4. ¿Viste? El cambio es muy pequeño. La tercera ecuación va a ser y igual a 3x más 4. Y la cuarta ecuación va a ser y igual a menos 3x más 4. Esta pregunta está perfecta porque ahí prácticamente están evaluando todos tus conocimientos sobre la ecuación de la recta. Muy bien. Entonces, vamos a dibujar 4 gráficas. Para esto vamos a utilizar el programa GeoGebra. GeoGebra es un programa gratuito que lo puedes descargar de geogebra.org. El sitio web geogebra.org. Te recomiendo la versión de computadora, la versión de escritorio. No te recomiendo para nada la versión de celular. Muy bien. Y es igual a, les voy a poner aquí las 4. Y igual a, lo voy a copiar, ¿sí? 3x menos 4. 3x menos 4. ¿Sabes qué? Voy a cambiar la pendiente porque está muy pronunciada. Sí, voy a cambiar la pendiente. En lugar de 3x vamos a poner y igual a un 2x, ¿sí? 2x menos 4. En lugar de 3 vamos a poner un 2. De todas maneras sigue siendo muy pronunciada. Vamos a poner uno más pequeño. Y igual a 1.2x menos 4. Así. ¿Mejoró? Sí, sí, mejoró mucho. Y igual a 1.2x menos 4. ¿Ok? Así, esa va a ser la ecuación. Voy a regresar aquí donde estaban el compendio. Entonces, en lugar de 3, vamos a poner 1.2x menos 4 menos 1.2x menos 4, 1.2x más 4 y
menos 1.2x más 4, así. Perfecto. Sí, porque si no estaba muy inclinado, muy pronunciado. Muy bien. Entonces, aquí ya está una de las ecuaciones. Vamos a quitarle la etiqueta de GeoGebra. La etiqueta es esa letra que le puso GeoGebra. Ya, le quitamos la etiqueta. Y vamos a copiar la imagen. Pero no vamos a copiar la ecuación, solamente la imagen. Así. Ahora le vamos a cambiar los signos. La segunda ecuación era menos 1. Cambia el signo de la pendiente. Le tomamos una foto y la pegamos aquí. Luego le cambiamos el signo otra vez a positivo y el otro a negativo. Lo cambiamos a positivo. Así. Tomamos una foto y la pegamos aquí. Y la otra sería más o menos lo mismo, pero esta vez cambia el signo a negativo de la pendiente. Y le tomamos una foto y la pegamos aquí. Excelente. Bien, y ahora las vamos a pegar al azar. Esta la vamos a pegar. Esta la vamos a poner aquí. Sí. Esta la vamos a poner aquí. Esta la pegamos aquí. Mejor aquí. No sé qué hice. Aquí. No sé qué hice. Ah, es que no quiero cambiar el tamaño, pero no se deja. Un segundo. Ya. Pero no voy a tener espacio para la otra. Voy a hacer más pequeño. Eso. Vamos a recorrer esto. Y vamos a hacer esta tabla más con menos altura. Así. Ya. Ok. Muy bien. Nada más un poco de paciencia. Porque es un poco difícil de trabajar con Words. Pero ya está. Muy bien. Esta fue esta de aquí. Sí. Y esta última. Aquí. Muy bien, esta pregunta es perfecta. Sí, esta pregunta es fascinante. Porque aquí se evalúa todos los conocimientos sobre la recta. Fíjate, por ejemplo, aquí, la primera gráfica, la que está abajo, le vamos a poner insertar filas debajo. Sí, estas las vamos a llamar o enumerar con letras en lugar de números. A, B, C y D. Muy bien, esta pregunta les encantaría
ponerla en el examen del lunes. Ese tipo de preguntas de nutrición el número de la ecuación con la gráfica que tú crees que le corresponde, ¿no? Te dan las siguientes opciones. Opción A. Opción A. Te ponen 1B, 2C, 3A, 4D. Y así, consecutivamente, ¿no? Así. Entonces tú tienes que elegir la opción correcta. Te ponen ahí 4 opciones, todas son muy parecidas. Muy bien. Entonces, esta gráfica que estoy señalando ahorita, la primera, ¿cuál crees que sea la ecuación de esta gráfica? La gráfica A. ¿Su ecuación cuál sería? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? No te escucho. Disculpe, es que se me trabó. Ah, sí, mira, aquí la gráfica indicada como A, ¿cuál crees que sea la ecuación que le corresponde? ¿La ecuación 1, la ecuación 2, la 3 o la 4? Es la 3. La 3. A ver, la 3 dice 1.2x más 4. Está mal. ¿Por qué crees que es la 3? ¿Es creciente o decreciente? La gráfica A. Decreciente. Ajá, y si fuera decreciente, la pendiente sería positiva o negativa. Negativa, cierto. Entonces, ¿cuál sería la correcta para la A? Para la gráfica A. La 4, ¿no? Ok, es negativa y además corta en el 4 al eje Y. Negativa y corta en el 4. Sí, perfecto, muy bien. Para la B, la gráfica B, ¿cuál sería su ecuación? La 3. Entonces corta en el 4 y además es creciente. Creciente y corta en el 4. Perfecto, muy bien. Para la C, ¿cuál sería su ecuación? La 1. Sí, correcto, corta en el menos 4 al eje Y y además es positiva, o sea, creciente. Es creciente, muy bien. Para la 4, bueno, para la D, perdón, para el inciso D. La 2. Correcto, muy bien. Negativa, o sea, es decreciente y además corta en el menos 4. Perfecto, muy bien. Así es. Excelente. Sí, esa es una pregunta perfecta porque así evalúa todo lo que has aprendido sobre la recta hasta este momento. Muy bien, excelente. Entonces, continuamos mañana. Sí, hasta mañana. Hasta mañana.